voy a hablar del keynesianismo, del sistema económico keynesiano. Voy a intentar que nos metamos en la cabeza de Keynes para entender cómo pensaba y cómo relacionaba las distintas variables del sistema económico, y posteriormente, claro, le vamos a dar, o simultáneamente le vamos a dar refutación. Como decía Gabriel, el sistema económico keynesiano, bueno, me voy a ceñir sobre todo porque Keynes hay muchos, no pensaba lo mismo en el 14 que en el 36 y luego en el 44 tampoco, entonces me voy a ceñir a lo que realmente ha triunfado, que es la teoría general, la obra cumbre o más influyente de Keynes, que la publica en el 36, en plena Gran Depresión, y muchas de las cosas, de las teorías que desarrolla, se pueden comprender mejor situándonos en ese contexto. Hoy lo tenemos fácil porque tenemos una situación relativamente parecida, con lo cual no nos costará demasiado ponernos en situación. Entonces, efectivamente el keynesianismo, dentro de las variables del intervencionismo económico, es la que ha tenido más éxito. El marxismo probablemente tuvo efectos más devastadores, sobre todo allí donde se aplicó, pero al menos en el mundo desarrollado el keynesianismo es lo que ha terminado imperando. Tuvo una crisis en los años 70, pero ahora parece que, precisamente porque resurgen las condiciones en las que pues, la propaganda keynesiana triunfó en los años 30, vuelve a cobrar fuerza. Entonces, básicamente, la tesis central de la teoría general, es decir, lo que intenta demostrar Keynes a lo largo de todo el libro, es que a largo plazo las economías capitalistas tienden a funcionar por debajo de su potencial o de su capacidad máxima. Y al funcionar por debajo de su capacidad máxima dejan a una parte de los recursos sin empleo. Y aquí, bueno, podríamos entroncar, ya iremos viendo, no lo comentaré en exceso porque no es el objeto de la charla, pero iremos viendo que tiene ciertos paralelismos con el marxismo y con las ideologías de nueva izquierda. En este caso, pues vemos que deja a un ejército de trabajadores o a un ejército de marginados, ¿no?, que no pueden encontrar ocupación porque el sistema capitalista es incapaz de darles empleo. Entonces, la hipótesis de partida que ahora vamos a criticar, bueno, vamos a explicar y luego a criticar de Keynes, es que oferta no es igual a demanda. Toda la tradición de pensamiento liberal que nos ha expuesto Gabriel, sobre todo pues, el representante más claro de esto fue Jean-Baptiste Say, lo que venían a decir es que oferta y demanda eran lo mismo. Es decir, que dependía del ángulo en que lo miráramos, teníamos demanda o teníamos oferta. Quien saca o quien vende su automóvil, no vende su automóvil únicamente para deshacerse de él, sino porque quiere acceder a otros bienes al mercado. Por tanto, la oferta del automóvil equivale a una demanda de ese señor por otra serie de bienes, ¿no? Pues se quiere comprar un televisor, un vestido, comida, etc. Keynes, ahora veremos cómo, separa de manera bastante drástica la oferta de la demanda. Y a partir de esa separación, en buena medida artificial, pues construye toda su teoría general. La oferta agregada vendrá a ser lo que hemos producido, lo que podemos producir, no se sabe muy bien en qué condiciones, y la demanda agregada es algo así como el deseo que tenemos de gastar. Con lo cual, contrapone la capacidad productiva con las ansias que tenemos de aprovechar de alguna manera u otra, en consumo o en inversión, esa capacidad productiva. El problema que ve Keynes es que si la demanda agregada, o la demanda, ahora lo veremos, es inferior a la oferta, es decir, si queremos consumir menos de lo que podemos, o queremos gastar más que consumir, si queremos gastar menos de lo que podemos producir, la producción se tenderá a reducir al nivel de gasto. Con lo cual, si las ansias por gastar son muy pocas, pues tendremos parte de la capacidad productiva desocupada, desempleada, sin darle un uso. Tendremos capacidad productiva ociosa. Con lo cual, la manera que tendrá Keynes de propugnar el pleno empleo de los recursos será promoviendo incrementos en la demanda. Lo que tirará de la economía, del carro de la economía, será el gasto, la demanda. Cuanto más queramos consumir o más queramos invertir, más produciremos, y por tanto más ocupación a más trabajadores daremos y más ricos seremos. No es tanto, y aquí ya empezamos a ver pues algunos giros que se producen con respecto al planteamiento clásico. En el planteamiento clásico, las sociedades ricas eran las que tenían mayor capacidad para producir. Adam Smith, en La riqueza de las naciones, explica cómo
pues la acumulación de capital, la división del trabajo, permiten que una sociedad produzca más, y cuanto más puede producir una sociedad, más rica es. Keynes lo que se plantea es, no es más rica la sociedad que puede producir más, sino la que quiere gastar más. Con lo cual, pasa el peso de la política económica no a lo que hoy se llaman políticas de oferta, de reformas estructurales que permitan liberalizar los mercados y mejorar la coordinación, incrementar el ahorro, etcétera, es decir, mejorar nuestra capacidad productiva, sino simplemente políticas de despilfarro, de demanda. Vale, entonces, la demanda, ya lo veremos, se divide en consumo y en inversión. Entonces, Keynes dedica el libro tercero de la teoría general a estudiar cómo se comporta el consumo. Ya veremos que, bueno, toma unas hipótesis bastante discutibles, y sobre todo el libro cuarto, que es el libro central de la teoría general, estudia la inversión. Y ya veremos que para Keynes la inversión es tremendamente volátil y que a largo plazo tenderá a situarse por debajo del nivel que asegura el pleno empleo. Es decir, para Keynes las economías capitalistas tienen un consumo más o menos estable, tendiente a decrecer, y como no querrán invertir tanto como se hace necesario para dar empleo a todos los trabajadores, estarán siempre por debajo de su capacidad productiva. Y eso lo estudiaremos en el libro cuarto. Bueno, no hace falta, pero vamos, básicamente las ideas de Keynes, esta separación entre la oferta y la demanda, se han popularizado luego con la llamada cruz keynesiana. ¿Qué es la cruz keynesiana? Bueno, hasta Keynes todo el mundo hubiese dicho que oferta y demanda coincidían en esta línea verde. Es decir, demanda y oferta eran iguales. Eso no significa, ahora lo comentaré, que no pueda haber excesos de producción individual. Por ejemplo, pues hemos producido más coches de los que se van a vender. Ahí lo que tenemos, ya lo veremos, es un exceso de oferta de automóviles y un defecto de oferta de otros productos alternativos que se quieren producir. Por tanto, no tenemos un exceso agregado de oferta, tenemos un exceso particular de oferta. Pero a largo plazo, o en equilibrio, si lo queremos ver así, oferta y demanda son obviamente iguales porque todos hacen compatibles sus planes entre sí. Pero Keynes nos dice que esta línea de la oferta es la oferta agregada, que viene a ser algo así, ya digo, como la capacidad que tiene una economía para producir. Y estas líneas serían la demanda agregada. Con lo cual, cuanto más demandemos, es decir, cuanto más hacia arriba esté la línea de demanda agregada, la recta de demanda agregada, en un punto superior cortaremos a la oferta agregada y más produciremos. El incremento de la producción, él lo llama demanda efectiva, lo podemos llamar producto, renta, como lo queramos ver. Cuanto más demandemos, más produciremos, más ricos seremos. Pero ya digo que realmente en la concepción clásica o tradicional, que sería la línea que ha marcado Gabriel, oferta y demanda vendrían a ser lo mismo. Vale, entonces, la charla, ahí pongo 4, pero son 5, la dedicaremos a comentar 5 proposiciones básicas del sistema keynesiano que iremos refutando una a una. La primera es esta que os digo, y que ahora la desarrollaré un poco más, de que la oferta agregada no es igual a la demanda agregada. Keynes dice efectivamente eso, que hay una diferencia entre oferta agregada y demanda agregada. La segunda proposición básica del keynesianismo es que el ahorro agregado no supone un límite a la inversión. Para Keynes, ya lo veremos, el ahorro es un residuo, se determina una vez hayamos demandado. Cuanto más demandemos, más ricos seremos, y cuanto más ricos seremos, más renta tenemos para ahorrar. Por tanto, el ahorro se determina después de que se ha determinado la renta. Una vez ya hemos producido, se equilibra ahorro e inversión, porque si queremos consumir o gastar, mejor dicho, si queremos gastar más, seremos más ricos, tendremos más renta y podremos ahorrar una mayor cantidad de esa renta. Luego, la economía clásica también había alabado. A clásica no me refiero a la escuela clásica, sino insisto, a la línea de tradición que ha apuntado Gabriel, que hoy identificaríamos con la escuela austríaca, pero que ya tiene claramente sus antecedentes. La economía clásica o tradicional había alabado las virtudes del ahorro. ¿Por qué? Porque el ahorro permitía incrementar la inversión, y incrementar la inversión permitía incrementar la dotación de capital de una sociedad, y cuanto más capitalizada estuviera una sociedad, más rica y más productiva era. Keynes no solo dice que el ahorro agregado no es un límite para la inversión agregada,
sino que el ahorro individual es nocivo para la sociedad. Es decir, está, digamos, derrumbando todas las proposiciones básicas de la economía que había recibido. ¿Qué es lo que se vino a conocer como la paradoja del ahorro? Que bueno, no es que se la invente Keynes, ya tiene sus antecedentes, pero es de los que más la populariza. Entonces, para Keynes, si queremos promover la inversión y la renta, o los incrementos de renta, hay que desincentivar el ahorro individual. Porque lo que viene a decir, luego lo comentaré, lo que ahorra una persona es un gasto que no recibe otra persona. Por tanto, si una persona ahorra, la otra no recibe gasto y al final el conjunto tenemos menos renta. ¿Por qué? Porque si esa persona ahorra y no quiere gastar, como hemos visto, no produciremos tanto como antes y la economía se situará por debajo de su potencial. Y luego, como veremos, la inversión, Keynes la viene a determinar por el choque entre la eficiencia marginal del capital, ya lo definiremos, viene a ser la rentabilidad de las inversiones y el tipo de interés. En la economía clásica, las dos variables en equilibrio o a largo plazo eran iguales. ¿Por qué? Porque cuanto más ahorráramos, más caían los tipos de interés, más aumentaba el valor del capital y por tanto mayor era la eficiencia marginal del capital. Mientras hubiese más gente que quisiera o que estuviese dispuesta a ahorrar, se podía incrementar la inversión y bueno, vamos, el diferencial entre los costes y los precios, como ha comentado José Ignacio, venía a coincidir con el tipo de interés. Para Keynes ya veremos que no. La eficiencia marginal del capital, bueno, tiene algún parecido con la rentabilidad del capital que podemos estudiar, pero tiene un defecto bastante grande, que luego comentaré, y él asume que es muy volátil, con lo cual las expectativas de los empresarios estarán continuamente alterándose. Y esas expectativas continuamente alterándose, o en continua alteración, habrá que contraponerlas con el tipo de interés, pero no con cualquier tipo de interés, porque Keynes nos hablará de que existen múltiples tipos de interés, de que cada bien tiene su propio tipo de interés. No hay un tipo de interés único de mercado, salvo si hay arbitraje y demás, sino que cada bien tiene su propio tipo de interés y, en concreto, para él el importante es el tipo de interés del dinero, que además no lo determina la preferencia temporal, sino, como veremos, la preferencia por la liquidez, que luego definiremos. Bueno, vale. Lo primero que en la economía clásica, lo que se venía a llamar la ley de Say, la enuncia pues, Say en su Tratado de Economía Política, y Say simplemente dice que la producción es la que da salida a los productos. Básicamente, la ley de Say hay que entenderla en el contexto pues, del siglo XIX, pues bueno, tenemos ya ciertos proyectos socialistas en marcha que acusaban a las economías capitalistas de caer en la sobreproducción. Decían, la economía capitalista es demasiado productiva, producirá demasiado y no habrá demanda para absorber todos los productos, con lo cual tenderá a empobrecerse de nuevo o a volver a un punto de mayor empobrecimiento. Bueno, aquí también ya tenemos pues, ciertos tintes mercantilistas. Pues, ¿por qué no había suficiente capacidad para absorber toda la nueva producción? Porque no había suficiente dinero, con lo cual había que incrementar la cantidad de dinero para que ese exceso de producción que se iba creando pues tuviera salida en el mercado. Y Say a esto responde de manera sencilla, dice, no, es que cuanto más producimos, mayor capacidad tenemos para comprar. ¿Por qué? Porque en última instancia los productos se compran con productos, por tanto, si todos tenemos más productos, todos podemos demandar más. Por tanto, no es que tengamos por un lado separado el exceso de producción y por otro la demanda, es que la demanda aumenta conforme somos más ricos para ofrecer algo a cambio. Y otra formulación de la ley de Say que plantea el propio Say es que la demanda de productos en general es tanto más viva cuanto más activa es la producción. Básicamente que todos demandamos más cuanto más capacidad tenemos para demandar. Entonces, lo que decía antes, la ley de Say no niega que a corto plazo, Say no lo negó nunca, puedan haber excesos en industrias particulares. Pues un empresario que produce más de la cuenta y luego no lo puede vender, pues tiene que liquidar. Pero en lo que nos tenemos que fijar es que no es que haya un exceso agregado de productos, sino que ese empresario ha producido más de un bien y como ha retenido factores productivos, ha utilizado trabajadores, capital, materias primas, etcétera, para producir ese bien, no se han producido otros bienes que estaban demandando los consumidores. Por tanto, tenemos un exceso de producción en concreto, automóviles, y un defecto de producción de productos alternativos.
Por tanto, no hay una sobreproducción agregada, hay una mala producción o unos errores en la producción. Pero a largo plazo esto se tiende a corregir. ¿Por qué? Porque el empresario que ha producido de más liquida, pues corta parte de la empresa, traslada los factores productivos a otras líneas productivas y se produce aquello de lo que había defecto. Pero fijámonos cómo enuncias Keynes muy tramposamente la ley de Keynes. Keynes lo que viene a decir es que Say dijo lo que no dijo en ningún momento, y es que la oferta crea su propia demanda, o que todos los costes de la producción, de forma directa o indirecta, acaban gastándose en adquirir esa misma producción. Esto Say no lo dijo. Say no dijo que si yo saco a vender un coche en el mercado automáticamente se venda. Esto es obviamente un disparate, como todos podemos comprender. Lo que Say dijo, insisto, es que si todos producimos más, todos podemos comprar más. Que por tanto no nos hemos de preocupar de que la sociedad se enriquezca porque no va a tener salida a los productos, porque es que precisamente por enriquecerse puede comprar más productos, puede hacer más intercambios. Entonces, bueno, básicamente, si alguien produce una determinada mercancía, llamémosle X, los consumidores tienen tres opciones: o comprarla, porque es la que satisface sus necesidades, o comprar otra alternativa, es decir, esta no me gusta, compro otra, o pueden decidir atesorar el oro. Es decir, no hay nada en el mercado que me satisface, por tanto me quedo con mi dinero en casa, no compro nada, y ustedes, empresarios, no es que no quiero que produzcan, es que quiero que produzcan otras cosas. Entonces, lo que tienen es que reorganizarse, tienen que reestructurarse. ¿Por qué? Porque no hay nada que a mí me satisface. Podía suceder que el consumidor, pues efectivamente no quisiera comprar nada ahora y lo quisiera comprar más tarde. La economía clásica veía el atesoramiento de dinero como una parte del ahorro. Decía, bueno, pues si un señor no quiere gastar ahora, ese oro lo puede prestar a otro señor para que produzca los bienes que va a demandar en el futuro. Le va a trasladar poder adquisitivo para que contrate trabajadores, compre bienes de capital, materias primas, etcétera, y produzca, pues al cabo de 2 o 3 años, el producto que los consumidores van a demandar. Por tanto, también veía el ajuste como bastante automático, es decir, si la gente no quería comprar bienes de consumo, ahorraba, y ese ahorro se trasladaba en forma de bienes de inversión, que al cabo de unos años aumentaría la provisión de bienes de consumo que se quieren consumir. Pero Keynes considera que hay problemas insalvables de coordinación entre el ahorro y la inversión. Viene a decir, ahorro e inversión no tienen nada que ver, lo cual es un poco excesivo, porque el señor que ahorra no es el mismo que invierte. Es decir, si yo me abstengo de consumir, estoy ahorrando, pero obviamente yo no estoy invirtiendo eso y no voy a obtener una rentabilidad por meter el dinero debajo del colchón. Por tanto, las decisiones de ahorrar y de invertir las toman gente diferente y se mueven por criterios diferentes. Por tanto, piensa que ya sería casualidad que todo el poder adquisitivo que la gente ahorrara luego fuese poder adquisitivo que otra gente decide destinar a producir. Pero es que aún así, incluso introduciendo el atesoramiento en sentido estricto, es decir, meter el dinero debajo del colchón y no prestárselo a nadie para que emprenda algún proyecto de inversión, no es cierto que la oferta agregada pueda ser distinto de la demanda agregada, porque, y esto lo supo ver el padre de John Stuart Mill, que ya pues en el siglo XVIII ya escribió una refutación 2 siglos y pico antes de la contestación que Keynes daría a la ley de Say, y es que cuando se habla de sobreproducción o de exceso de producción, nunca se habla de un exceso de producción de todas las mercancías, sino que se habla de exceso de producción de todas las mercancías con respecto al oro. Por tanto, cuando tenemos una sobreproducción, lo que estamos diciendo es que tenemos una demanda excesiva de oro, y lo que falta es precisamente oro. Porque sería absurdo decir que todo se sobreproduce con respecto a todo. Siempre es sobreproducción con respecto a algo que se está infraproduciendo. Y en este caso es el oro. Ya veremos que Keynes da alguna explicación un tanto peregrina de por qué no se puede producir oro. Pero bueno, básicamente el exceso de ofertas de mercancías se corresponde con un exceso de demanda de oro, que
que lo que vendrá a significar es que existe un insuficiente dinero en circulación, la sociedad necesita más dinero, ya veremos los motivos, o más frecuentemente que faltan otros bienes que son más valiosos que el dinero. Lo que os decía antes de que se ha sobreproducido una línea productiva y se ha infraproducido otra, y eso se refleja en el atesoramiento de los agentes. Como nadie quiere ni invertir ni consumir, lo que está mandando es el mensaje de produzcan otras cosas, porque si no, ya lo veremos, el señor que está demandando dinero dejaría de trabajar y dejaría de ofrecer sus servicios al mercado. Nadie acude al mercado a ofrecer sus servicios si no espera sacar algo del mercado. Por tanto, si hay un señor que está cobrando un salario es porque lo quiere utilizar de alguna manera, si no se queda en casa disfrutando del tiempo libre. Vale, entonces, para Keynes, y este es al final, cuando lo separas todo, pues es el gran obstáculo que ve Keynes al ajuste de todo el mercado, el atesoramiento es el gran problema del mercado, porque Keynes considera que quien atesora no está demandando nada del mercado, y por tanto que el poder adquisitivo y la coordinación, por tanto, entre los agentes, de alguna manera se empantana cuando los agentes atesoran. Y porque los agentes atesoran, pues no es posible lograr el pleno empleo de los recursos productivos. De alguna manera es como si el dinero que se atesora, ese poder adquisitivo se queda resguardado y no se puede utilizar para contratar trabajadores, adquirir pues, factores productivos en general, etc. Entonces, la explicación que da Keynes, en el fondo, a que existan recursos ociosos, factores productivos que no se están empleando, es que la gente, ya lo veremos, atesora. Bajo la ley de Say o bajo la tradición clásica, no es que no pudiese haber recursos ociosos, claro que los había, o recursos desempleados, pero simplemente eran aquellos recursos que exigían más del mercado de lo que producían. Pues, un trabajador que solo puede encontrar trabajo para producir productos de bajo valor añadido y dice, yo no estoy dispuesto a estar empleado por menos de 10.000 euros al mes. Pues obviamente, si lo que tú puedes producir tiene menos valor de lo que exiges, nadie te va a contratar y vas a quedar desempleado. Es como si digo, yo no voy a trabajar a menos que sea rector de esta universidad o rector de Harvard, pues probablemente no encontrará trabajo, me quedaría desempleado. Pero estos recursos ociosos, este desempleo, que es la explicación clásica que los economistas daban a por qué había paro, pues porque los trabajadores exigían un salario superior al valor de lo que estaban produciendo. Para Keynes, esto no es recursos ociosos en su nomenclatura, porque, y esto tiene toda la razón Keynes, ¿no? Dice, yo no voy a considerar que porque pudiéramos trabajar 18 horas al día, si trabajamos 10, estamos trabajando por debajo de nuestro potencial, simplemente es que preferimos más el tiempo libre que lo que no estamos siendo empleados. Lo que Keynes llama recursos ociosos es todo aquel paro que no existiría si aumentáramos la demanda agregada. Es decir, todos aquellos recursos que se quedan ociosos porque, luego lo veremos, deberían haberse dirigido a producir dinero, pero como el dinero para Keynes no se puede producir, se quedan desempleados. Pero bueno, volvemos a lo que comentaba antes. Quien ofrece algo al mercado, es decir, quien está demandando dinero del mercado, quien vende sus mercancías para cobrar en dinero, quien vende su fuerza laboral o alquila su fuerza laboral para cobrar un salario, es porque quiere hacer algún uso con ese dinero. Hoy, mañana o pasado, pero en algún momento lo quiere utilizar. Si no lo quisiera utilizar, a menos que valore el valor ornamental del oro, y ahora con los papelitos estos de los euros tampoco, ni eso, pues no tendría sentido que vendiera sus productos. Entonces, lo que deberíamos estudiar los economistas es por qué los agentes prefieren atesorar en lugar de gastar, y qué reacción se espera del sistema económico cuando hay un incremento del atesoramiento, y eso es lo que vamos a ver. En parte ya os lo he anticipado, bueno, ya os lo he dicho, que vamos, básicamente es a o producir dinero o producir otros bienes distintos de los que se están produciendo, pero para Keynes, ya os digo, esto no tenía, no equivalía a la demanda de nada, era una demanda estéril y que por tanto restaba potencial a la economía. Bueno. Entonces, el análisis keynesiano parte y necesita partir de que oferta y demanda son distintos. Que aquello que se produce
a largo plazo, o aquello que se puede producir a largo plazo es distinto de aquello de lo que se demanda. Y no que nuestra capacidad para consumir o para gastar depende de lo que previamente hemos producido. Y esto creo que es algo bastante de sentido común. Nosotros no podemos ir a comprar algo al mercado si previamente no hemos ofrecido algo al mercado. De la misma manera que, aunque no estuviéramos en un mercado, si no plantamos un campo y cultivamos el campo, no podemos comer los frutos de ese campo. Por mucho que demandemos antes de plantar el campo, quiero una hogaza de pan, quiero un vestido, si no lo producimos previamente, obviamente no lo podemos consumir. Entonces, como oferta, es decir, las posibilidades de producción no coincide con demanda, deseos de gastar, existe una indeterminación para Keynes sobre qué vamos a producir. ¿Por qué? Porque manipulando los deseos de gastar podremos conseguir más o menos producción. El problema de esto es, primero, que a corto plazo no podemos demandar más de lo que hemos producido. Básicamente, no podemos consumir o gastar más de lo que existe. De nuevo, a menos que produzcamos, no podemos consumirlo. Pero es que además, la idea de Keynes de que incrementando el deseo de gastar podemos volvernos más ricos, podemos incrementar la oferta, la producción, tiene pues algún problema. Y es que no cualquier incremento de la demanda se puede traducir en un aumento de la oferta. Por ejemplo, si tenemos la estructura productiva de España adaptada para producir pisos, si la gente quiere consumir más DVDs pues en la economía española, no podemos automáticamente pasar de producir pisos a pasar de producir DVDs. Es decir, la estructura productiva tal como la concibe Keynes es absolutamente maleable. Con que aumentemos la demanda agregada, aumenta la oferta agregada, con independencia de cuál sea la composición de esa demanda agregada, si demandamos más bienes de consumo, más bienes de inversión o lo que sea. Lo importante simplemente para Keynes es que aumente el deseo de gastar. ¿En qué? Da igual. ¿Por qué? Porque la oferta responderá, aunque la oferta no esté capacitada a corto plazo para responder. Incluso, ya digo, dentro de los propios planteamientos keynesianos, aceptando la división entre oferta y demanda agregada. De hecho, sería lógico, ya que Keynes ridiculiza a Say diciendo que su ley establece que la oferta crea su propia demanda, decir que la ley de Keynes, y esto sí tendría más sentido dentro del marco keynesiano, es que para Keynes la demanda crea su propia oferta, incluso a corto plazo, que podemos consumir incluso aquello que no hemos producido. Vale, entonces, la idea de Keynes, es decir, la teoría general se puede estudiar o se pueden encontrar tanto una teoría del estancamiento capitalista a largo plazo, una teoría de que la economía capitalista a largo plazo no funciona, como una teoría del ciclo, de por qué tenemos oscilaciones periódicas. Entonces, la idea de Keynes es que a largo plazo las economías capitalistas no podrán ser capaces de adaptarse o de sobrevivir sin un estado fuerte, porque, como ahora veremos, él cree que de la renta cada vez consumiremos una cantidad menor. Es decir, que si la renta aumenta en 100, no consumiremos las 100 adicionales, sino a lo mejor 90, 80, 70, y que cada vez el aumento será más pequeño. Con lo cual, si cada vez de la renta consumimos menos, para que ese nivel de renta se mantenga, tendremos que invertir más. Porque ya digo, la renta se puede mantener si el deseo de gastar, que es consumo e inversión, se mantiene. Y si cada vez consumimos menos, solo podremos mantener ese nivel de renta y por tanto la ocupación que va asociada a ese nivel de renta si invertimos más. Con lo cual, conforme vaya creciendo la economía irá siendo cada vez más dependiente de la inversión. Pero ya veremos que para Keynes la inversión es muy volátil. Y como la inversión es muy volátil, bueno, no solo es muy volátil, sino que además a largo plazo tiende a ser insuficiente. Y por eso, esto lo explicaré cuando analicemos la inversión, por eso Keynes propondrá que entre el Estado, que se ponga a invertir en obra pública, etcétera, para compensar la insuficiente demanda o la insuficiente inversión del sector privado. Entonces, básicamente, que si la gente no consume o invierte toda su renta, los empresarios tenderán a producir menos de lo que pueden producir. Esa es la división que establece Keynes entre oferta agregada y demanda agregada, básicamente. Aquí tenemos un determinado número de trabajadores.
aquí tenemos la oferta agregada que se puede llegar a producir y aquí la demanda agregada, que como veréis es la suma del consumo agregado y de la inversión agregada. Bueno, asumiendo que los consumidores quieren consumir un 70% de su renta, es decir, un 70% de la oferta agregada que se puede lograr, fijaos, a niveles muy bajos de producción, la demanda agregada supera la oferta agregada. ¿Por qué? Porque la gente quiere invertir mucho y además consume una parte apreciable. Por tanto, la demanda es mayor que la oferta, 550 mayor que 250, con lo cual los empresarios tratarán de producir más. ¿Hasta qué punto tratarán de producir más? Hasta que la oferta agregada sea igual a la demanda agregada, que será contratando a 250 trabajadores. En este caso, la renta es de 1.250, como se consume el 70% y se invierte una cantidad fija de 375, oferta y demanda agregada coinciden. Pero ¿qué pasaría para Keynes si queremos contratar a más trabajadores para incrementar aún más la oferta agregada? Pues que como el consumo no aumentará lo suficiente y la inversión más o menos se mantiene fija, la demanda agregada será inferior a la oferta agregada, con lo cual volveremos al nivel de 250. Por tanto, si digamos el pleno empleo de los factores productivos sería contratar a 500 trabajadores, esa economía, con esta estructura, será incapaz de contratar a 500 trabajadores, porque cuando contrata a más de 250 se está demandando menos, se está gastando menos de lo que se está produciendo. Por tanto, quedarían productos invendidos, etc. Vale. Entonces, para comprender el libro segundo de la teoría general, Keynes lo dedica a definir qué entiende él por renta, por ahorro, por inversión, etcétera, que será básico para entender qué entiende por consumo, por propensión a consumir y cómo se determina la inversión. Vale, entonces, antes de ver qué entiende Keynes por renta, es importante que nos demos, porque vamos, Keynes comete un error a todas luces descomunal desde un punto de vista contable, y por tanto conviene que antes tengamos claro cuál es ese concepto contable. Bueno, básicamente cuando no tenemos bienes de capital fijos a más de un año, es decir, bienes de capital duradero, los beneficios netos de una empresa, ¿cómo se determinan? Pues ingresos menos gastos. Todos los gastos se reponen durante el año. Si tenemos 2.000 de ingresos y 1.200 de gastos, pues los beneficios netos serán de 800. ¿Qué pasa? Que cuando introducimos bienes de capital que tienen una duración o que en la empresa están presentes durante más de un año, podríamos imputar todo el coste de ese bien de capital en un mismo ejercicio. Pero claro, si lo vamos a utilizar durante distintos años, lo lógico, o una posibilidad, es que repartamos ese coste entre los distintos ejercicios. Y así surgen las amortizaciones. Amortizamos significa periodificar el coste del bien de capital, repartir el coste del bien de capital entre su vida útil. Con lo cual aquí ya podemos distinguir entre beneficio bruto y beneficio neto. Beneficio bruto sería antes de dotar las amortizaciones y beneficio neto después. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, imaginad que esta empresa con estos datos adquiere un bien de capital que cuesta 5.000 unidades monetarias y lo va a utilizar durante 10 años. Pues bueno, el beneficio bruto sería de 800, como antes, porque 2.000 de ingresos menos 1.200 de gastos corrientes, pero el beneficio neto sería de 800 menos la amortización. Y llegaríamos a un beneficio neto de 300. Vale. Entonces, esta definición de beneficio neto es importante porque indica cuánto puede gastar la empresa sin consumir capital o sin reducir su equipo de capital. Asumiendo que, por ejemplo, la empresa quiere reinvertir en su estructura productiva como ha venido invirtiendo, si la empresa consume 800, está claro que estará consumiendo parte de la renta que luego necesitará para reponer el bien de capital. Por ejemplo, la renta que percibe un arrendador alquilando un piso no se la puede gastar entera. ¿Por qué? Porque si no, al cabo de 30 años el piso se habrá depreciado totalmente, bueno, y antes de 30 años tendrá que hacer algunas mejoras, etcétera, o algunas reformas de conservación. Entonces, si el arrendador se gasta toda la renta del inquilino entera, el bien de capital se irá depreciando. La manera que tiene de conservar el bien de capital y de mantener la renta será precisamente
extrayendo o imputando parte del coste a esa renta. Pues, por ejemplo, pues si las rentas son de 1.000 euros mensuales, 100 euros al mes los reservo para reparar el piso o para comprar un piso cuando éste ya se derrumbe. Vale. Por tanto, para una sociedad la renta neta vendría a ser aquello que podemos consumir o destinar a la nueva inversión sin perjuicio de todo el capital acumulado con anterioridad. Al final es más que eso, porque lo que estamos es imputando un coste, con lo cual, si no lo imputamos, estos números son artificiales. Estaríamos diciendo que, es decir, si no imputamos el coste de la amortización, los beneficios, podemos estar teniendo pérdidas, porque no estamos considerando el coste del equipo de capital que estamos empleando. Vale. Lo que os digo, la renta bruta no puede consumirse enteramente, pues contiene parte del ahorro que necesitamos para conservar la estructura de capital o el equipo productivo. Vale, entonces, ¿cómo define Keynes renta bruta? Pues Keynes define renta bruta como todos los ingresos agregados menos la depreciación agregada del capital. Es decir, lo que es una renta neta, porque Keynes ya está deduciendo toda la depreciación, todo el coste de las amortizaciones, él la define como renta bruta. Y luego renta neta, pues de una manera un tanto extraña, es decir, bueno, y como luego hay unos gastos que no se pueden prever, que son, pues bueno, contingencias y demás, la renta neta es la renta bruta menos estas contingencias. Pero claro, aquí la cuestión es, ¿cómo definiría Keynes la renta previa a dotar las amortizaciones? Porque vamos, calificar como renta neta, perdón, como renta bruta, algo que ya ha sido, algo a lo que ya se le han deducido las amortizaciones, contablemente no tiene ningún sentido. Vale, entonces, Keynes define la renta bruta como la renta después de reponer el equipo productivo. Vale, claro, ¿y esto qué supone? Pues que claro, aquí el consumo está, o la importancia del consumo en la renta bruta de Keynes está hipertrofiado. ¿Por qué? Porque todo el ahorro que necesitamos para reponer el equipo de capital ya lo ha deducido anteriormente, ya no entra en la ecuación. Entonces, la renta bruta de Keynes será consumo más nueva inversión, más incremento del equipo de capital. Con lo cual, claro, Keynes tiene un sesgo antiahorro. ¿Por qué? Porque la parte más importante de su renta bruta, de la producción y de lo que tirará de la economía, para él será el consumo. Por ejemplo, en una empresa, imaginad que pues tiene unos ingresos de 5.000, unos gastos de 3.000 y tiene que dotar una amortización de 1.000. Con lo cual nos quedará una renta neta de 1.000. Y esa renta neta la puede dividir entre nueva inversión, por ejemplo 200, un 20%, y consumo 800, pues reparte dividendos, los accionistas se lo gastan, etc. Para Keynes la renta bruta, es decir, lo que nosotros llamamos renta neta, para Keynes sería la renta bruta. La renta bruta sería de 1.000, con lo cual el consumo sería del 80%. Pero si ahora tomamos la definición auténtica de renta bruta, que es antes de dotar las amortizaciones, la renta bruta sería de 2.000, es decir, 5.000 menos 3.000. Con lo cual, el consumo de 800 sobre 2.000 ya cae al 60% y el 40% es inversión y reinversión, que es lo que no considera Keynes. Pero imaginad ya el caso extremo en que la nueva inversión fuera cero, que todo se consume. Keynes diría que la renta bruta es 100% consumo, que no hay ahorro, cuando puede haber un ahorro brutal porque hay que reponer el equipo de capital. Es decir, una sociedad que ya diga, bueno, ya hemos, lo que decía José Ignacio, los anticrecimiento, no queremos crecer más, pero queremos conservar la estructura productiva tal y como la tenemos. Esa sociedad tendría que ahorrar muchísimo. ¿Por qué? Porque toda la depreciación del capital la tendría que ir reponiendo, si no se le desgastaría la estructura productiva. Pero lo consumiría todo lo que queda después de dotar las amortizaciones. Y para Keynes esta sociedad no estaría ahorrando nada, sino que lo estaría consumiendo todo. Y desde luego, cuanto más capitalizada, cuanto más capital tenga una sociedad, mayor sea la diferencia entre la definición de Keynes de renta bruta y de renta neta, porque mayor sea la importancia de las amortizaciones, con lo cual, claro, la hipertrofia del consumo, cuanto más capitalizada esté una sociedad, en los términos keynesianos será mayor. Vale, entonces, ¿cómo define Keynes el ahorro? Lo define como la parte de su renta bruta
que no estamos consumiendo. Keynes se olvida, por tanto, como ya digo, de todo el ahorro necesario para amortizar el equipo de capital, que es probablemente una de las mayores partes a dónde va para el ahorro. Por tanto, se elimina de un plumazo, ya digo, todo este esfuerzo. Por cierto, esto hoy sigue vigente, este error metodológico serio, con algunos matices distintos, en las magnitudes agregadas de, por ejemplo, Producto Interior Bruto. Se llama Producto Interior Bruto, pero no es bruto, es neto. Por eso también se dice que el 60 o el 70% de la demanda o de la producción de una sociedad se consume, por ejemplo en España, Estados Unidos, etcétera, cuando realmente si tuvieran en cuenta toda la amortización del equipo de capital, pues sería un porcentaje, creo que lo calcula Skousen, del en torno al 30%, es decir, se ahorra el 70% y se consume el 30%. Vale, entonces, con estas definiciones, el ahorro pasa a ser un residuo. ¿Qué es el ahorro? La parte que no se consume. Con lo cual, fijaos qué fácil tiene Keynes para crear de la nada ahorro. Si definimos la renta bruta como consumo más inversión, por ejemplo, 800 más 200, el ahorro será 1000, que es la renta bruta, menos el consumo. 1000 menos 800. Con lo cual, ahorro e inversión siempre son iguales. ¿Por qué? Renta bruta igual consumo más inversión, ahorro igual renta bruta menos consumo. Por tanto, es una igualdad matemática. Y si aquí simplemente decimos, pues, ¿qué pasaría si la inversión aumenta a 400? Pues la renta bruta pasará a ser 1200, con lo cual el ahorro, como es lo que queda después de haber consumido, pues será 1200 menos 800, 400. Cuanto más invirtamos para Keynes, más estamos ahorrando. Y por tanto, el ahorro no supone ningún límite a la inversión. Podemos invertir todo lo que queramos, dentro de ciertos límites, cuando ya estén plenamente ocupados los factores productivos ya no, pero bueno, dentro de ciertos límites, mientras haya factores ociosos, luego criticaré esto, podemos invertir todo lo que queramos porque esa nueva inversión generará automáticamente el ahorro que necesitamos para financiarlo. ¿Por qué? Porque incrementa la renta y como la parte de la renta que no se consume es el ahorro, ya lo tiene encajado. Entonces, realmente deberíamos definir ahorro, y así era pues, bueno, no he leído a Turgot, pero me imagino que si Gabriel dice que tiene fuertes conexiones con von Bawerk, pues von Bawerk lo definía así y me imagino que Turgot de una manera parecida. Digo Turgot porque era anterior a Keynes, bueno, von Bawerk también, realmente podría haberlo leído de los dos, pero bueno, que desde mucho tiempo se venía entendiendo el ahorro como el tiempo durante el que los agentes económicos están dispuestos a renunciar o a no adquirir bienes de consumo presentes. Entonces, el ahorro es un tiempo determinado, es un periodo de tiempo determinado. Durante 5 años aceptamos consumir menos de lo que veníamos consumiendo. Y la inversión es todo el tiempo y los recursos que dedicamos a garantizar nuestra provisión de bienes de consumo futuros. Con lo cual, con estas definiciones es evidente que la trampa y el razonamiento circular que hace Keynes no tiene cabida. ¿Por qué? Porque si dedicamos más tiempo a garantizar nuestra provisión de bienes futuros sin haber antes renunciado a ese tiempo durante el cual estamos dispuestos a esperar hasta que lleguen los bienes futuros, es evidente que nos toparemos con un problema, y es que habremos preparado o habremos empezado a preparar demasiado el equipo de capital para producir mucho al cabo de un tiempo, pero no estamos dispuestos a esperar tanto. Con lo cual, antes de que concluyan las obras, y esto tendrá bastante que ver con la teoría austríaca del ciclo económico, que no voy a exponer aquí porque ya sería demasiado largo, pero bueno, antes de que concluyan las obras, tendremos que paralizarlas porque no estaremos dispuestos a esperar tanto. Esto es importante, fijaos que para Keynes todos los problemas en economía surgen porque el ahorro es superior a la inversión, con lo cual se iguala ahorro e inversión a la baja. Si el ahorro supera la inversión, como no hay gasto, decrece la renta, y como decrece la renta, después decrece el ahorro. Para la escuela austríaca es justo lo contrario, invertimos más de lo que hemos ahorrado, por tanto, ahí está el problema. Keynes no veía que pudiese haber ningún problema por invertir más de lo que se ahorraba, y todos los problemas los veía por ahorrar más de lo que se invertía. Vale, entonces, con esta definición está claro que
cuando se toman decisiones, y al menos a largo plazo, pues el tiempo durante el cual nos garantizamos la provisión de bienes futuros será igual al tiempo al que estamos renunciando a producir esos bienes presentes. Y eso se garantiza a través de, bueno, los precios de los bienes presentes en términos de bienes futuros, que son los tipos de interés. Entonces, el tipo de interés es el mecanismo que permite que los que están renunciando a consumir se coordinen con los que están garantizando la provisión de bienes de consumo futuros. Básicamente, renuncio a, por ejemplo, 100 euros hoy a cambio de 105 euros al cabo de un año, con lo cual ese tiempo al que renuncio lo puede aprovechar otra persona para producir esos, bueno, no euros, porque tampoco quiero hablar de producir dinero ahora, pero bueno, esos bienes económicos que tienen un valor equivalente a 105 euros. Vale. El atesoramiento, y esto es lo que no veía Keynes, también es ahorro. ¿Por qué es ahorro, según nuestra definición? Porque el que atesora está renunciando a bienes presentes. El que atesora no compra nada en el mercado. Keynes parece que el único mecanismo de coordinación que veía entre ahorro e inversión eran los mercados de crédito. Con lo cual, claro, quien atesora no lleva ese dinero al mercado de crédito, y si no lleva ese dinero al mercado de crédito, asume Keynes que nadie será capaz de tomarlo en préstamo y utilizarlo para comprar factores productivos. Pero es que si atesoramos, estamos renunciando a la posesión de factores productivos, con lo cual quien quiera comprarlos hoy o adquirirlos hoy los puede comprar más baratos. ¿Por qué? Porque la presión sobre bienes presentes se relaja, hay menos demanda sobre bienes presentes, cae su precio y por tanto los puedo contratar. Claro, ahí el problema, ¿dónde está? En algo que hoy los neokeynesianos se han incorporado y sí tienen cierta razón, aunque eso ya estaba en la teoría clásica, es qué sucede si los precios no se ajustan, es decir, si los precios no caen. Ahí sí que podemos tener problemas de coordinación, pero es que volvemos al argumento clásico, entonces el argumento keynesiano no tiene ningún sentido. Es decir, Keynes lo que intentaba refutar era que hubiese paro por el hecho de que los trabajadores quisieran cobrar más de lo que pueden, del valor que pueden producir. En este caso estamos diciendo que, como los precios no se ajustan a la baja porque nadie los quiere contratar, habrá desempleo, obviamente. Por tanto, no, el acento ya no se debería poner tanto en las políticas de demanda, sino en las políticas de oferta, es decir, tratar de que los mercados sean lo suficientemente flexibles para que se coordinen los agentes, los precios se ajusten, etc. Bueno, pues básicamente la coordinación entre ahorro e inversión, y esto es importante para entender dónde se equivocaba Keynes, no se produce solo entre los mercados de crédito, sino en general en toda la estructura productiva. Y era lo que comentaba José Ignacio, de que cuando contrato a un factor productivo le estoy pagando un producto descontado. ¿Descontado el qué? El tipo de interés. Con lo cual, la diferencia entre los costes y los ingresos, a largo plazo, en una economía competitiva y tal, tiende a coincidir con el tipo de interés. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre bienes presentes y bienes futuros. Vale. Entonces, bueno, pues muy rápidamente, porque vamos, bueno, básicamente, otra de las trampas que utiliza Keynes es sostener que los incrementos del ahorro individual reducen el ahorro agregado. Y lo que viene a decir es que es al revés, es que si consumimos más, tenemos más renta y por tanto podemos ahorrar más. Entonces, la manera en que tiene Keynes de demostrar que un incremento del gasto se traducirá en un incremento de la renta es a través de su famoso multiplicador de la inversión. Bueno, el tema del multiplicador de la inversión, pues bueno, es una trampa matemática, como tantas otras como la anterior que utiliza Keynes, que no tiene demasiada consistencia. Es decir, si la renta bruta, o la renta, vamos, es consumo más inversión, 800 más 200, pues diremos obviamente que el 80% se consume y el 20% se invierte o se ahorra, no se consume. Y nos podemos preguntar, ¿cuántas veces es mayor la renta al ahorro? Y ya hemos visto que ese cuántas veces es mayor la renta al ahorro viene viciado porque además nos está contemplando el ahorro de las amortizaciones. Pero bueno,
Pues básicamente diremos 1000 entre 200 es 5 veces mayor. Entonces, Keynes asume, por tanto, si la renta es 5 veces mayor que la inversión, si yo incremento en una unidad la inversión, se me multiplica automáticamente por 5. Y eso sería su multiplicador. El multiplicador aquí sería 5. ¿Por qué? Porque cada unidad adicional de inversión que acometo se multiplica en forma de renta por 5. Es lo que dice él, pues cuando yo gasto, ese dinero es renta de otra persona que a su vez gasta, que a su vez ingresa a otra persona, que a su vez gasta, etc. Bueno, pues es simplemente esto. Todo el misterio que tiene el multiplicador keynesiano es considerar que la renta se multiplicará por 5, o por el múltiplo que sea, si aumentamos la inversión. Bueno. Entonces, esto puede ser cierto o puede ser falso. Yo no digo que por el hecho de que lo utilice Keynes sea falso, pero desde luego también nos podríamos plantear aquí que si aumentamos en una unidad la inversión, la renta aumenta en una unidad. Es decir, si aquí la renta pasa a ser 201, lo normal es que la renta pase a ser 1001, no 1005. Entonces, ¿qué sentido tendría el multiplicador o qué verosimilitud tiene el multiplicador? Bueno, para que fuera cierto lo que dice el multiplicador, es decir, utilizamos a los recursos ociosos para producir, y como esos recursos ociosos producen nueva riqueza, esa riqueza abre la demanda a utilizar nuevos recursos ociosos, y como esos nuevos recursos ociosos también producirán, eso genera una reacción en cadena para incrementar toda la renta. Bueno, para que fuera cierto lo que dice el multiplicador keynesiano, primero, deberían existir recursos ociosos en todos los factores productivos que se van a emplear en las nuevas inversiones. ¿Por qué? Porque si no hay recursos ociosos, por ejemplo, en petróleo, vale, yo puedo contratar a trabajadores que están desempleados, y esos trabajadores producirán algo que en caso contrario no habrían producido, pero le estaré arrebatando el petróleo a otros procesos productivos que sí están en marcha, que por tanto tendrán que recortar su producción. Por tanto, la producción que estaremos incrementando por un lado se verá reducido o reducida por otra. Pero además también ha de existir no solo capacidad ociosa en los factores productivos, porque podríamos decir, bueno, hay capacidad ociosa, se puede producir más de todo, sino también en las industrias de bienes de consumo. Y esto es importante porque Hayek lo considera el punto clave de su teoría del ciclo, que es el de efecto Ricardo. Es decir, cuando les pagamos a los factores o les adelantamos rentas a los factores, esos factores en parte, o en buena parte, destinarán esas rentas a consumir. Por tanto, si invertimos, por ejemplo, en producir nuevos pisos y les pagamos a los trabajadores que antes estaban desempleados para que produzcan nuevos pisos, esos trabajadores consumirán pues vestidos, comida, televisores, etc. Con lo cual, la demanda de televisores y de bienes de consumo aumentará. Entonces, a menos que tengamos una capacidad productiva ociosa en las industrias de bienes de consumo, el precio de los bienes de consumo se disparará. Y si se dispara el precio de los bienes de consumo, se disparará la rentabilidad de producir bienes de consumo sobre la rentabilidad de producir pisos, con lo cual los factores productivos tenderán a ser absorbidos por las industrias de bienes de consumo. ¿Es verosímil creer que habrá siempre una capacidad productiva ociosa en las industrias de bienes de consumo? Pues no, sobre todo si tenemos en cuenta que el multiplicador será tanto más alto cuanto mayor sea la propensión a consumir. Es decir, y ahí hay una contradicción bastante importante en el sistema keynesiano. Es decir, si se consume el 99% de la renta, toda la estructura productiva está adaptada para producir pues, el 99% de bienes. Pero en ese caso, el multiplicador keynesiano sería de 100. ¿Por qué? Porque es 1 menos la propensión a... 1 partido de la propensión a ahorrar, pues sería 100. Es decir, cada unidad invertida nueva se incrementa la renta en 100 unidades. Por tanto, para que eso fuera cierto, tendríamos que tener una capacidad ociosa en las industrias de bienes de consumo prácticamente del doble de lo que se está produciendo. Pero si la estructura productiva está adaptada ya para satisfacer las necesidades de los consumidores, no tiene ningún sentido que esté ocioso o trabajando a mitad de rendimiento. Entonces, realmente los recursos o los factores productivos están ociosos porque, como comentaba al principio, el coste de oportunidad de emplear a los trabajadores es superior a el valor que están produciendo. Por tanto, una política de demanda destinada a colocar a esos trabajadores lo que ocasionará serán pérdidas, es decir, les estaremos dando más rentas para que es decir, estarán produciendo algo
o estarán mandando algo al mercado que tiene menos valor que lo que están retirando del mercado. ¿Por qué? Porque su coste de oportunidad es superior a lo que producen. Bueno. Entonces, básicamente Keynes cree que el consumo es lo que estabiliza una economía y que, por tanto, cuanto más consumo una economía, más estable será. ¿Por qué? Porque menos dependiente será de la inversión. Y, por tanto, Keynes tiene un sesgo, ya os he comentado claramente, antiahorro. Y lo que trata es de... una de las maneras que tiene de estabilizar la economía y el crecimiento a largo plazo es promoviendo que la sociedad consuma más. Y bueno, pues aquí tenemos frases delirantes como que el endeudamiento para hacer gastos ruinosos puede enriquecer a la comunidad, la construcción de pirámides, los terremotos y hasta las guerras pueden servir para aumentar la riqueza de una sociedad. O que el antiguo Egipto era afortunado porque construía pirámides y en la Edad Media también porque construían catedrales, con lo cual se consumía mucho y eso estabilizaba la economía. Y luego el otro elemento en la renta agregada es, como os comento, la inversión agregada. Entonces, Keynes cree que la inversión agregada siempre tenderá a ser inferior a aquella que garantiza el pleno empleo. Y lo cree por los motivos que ahora vamos a ver. Y recordemos, el consumo cada vez crece menos, o sea, cuanto más ricos somos, menos consumimos. Por tanto, más tenemos que invertir. Pero la inversión no crece lo suficiente. Entonces, la inversión depende de la eficiencia marginal del capital, que viene a ser algo así como la rentabilidad del capital, y, bueno, no voy a... Vamos, la eficiencia marginal del capital, tal como la define Keynes, tiene un defecto gravísimo, y es que él la define como hoy se define la TIR, ¿no? Pues básicamente la tasa que iguala el precio del bien del capital con los rendimientos futuros que obtendrá ese bien de capital. El problema es que en toda la teoría, y al menos en una economía, vamos, si estudiamos la economía en general, como pretendía hacer Keynes, el precio de los bienes de capital viene determinado por el valor presente de sus flujos de caja futuros, es decir, ya tiene que existir un tipo de interés, y Keynes está estudiando cómo se determina el tipo de interés, asumiendo que ese tipo de interés ya existe. Pero bueno, eso da igual. Entonces, no hay tiempo. Entonces, a largo plazo, Keynes especula que la eficiencia marginal del capital será decreciente, porque para Keynes la eficiencia marginal del capital no depende de la preferencia temporal, sino que depende del precio del capital. Entonces, como el capital es escaso, porque, bueno, ha habido una confabulación para que no se incremente lo suficiente, cuanto más capital haya, más barato será el capital hasta llegar a un punto en el que la eficiencia marginal del capital será cero. Pero claro, si la eficiencia marginal del capital va decreciendo, a menos que el tipo de interés decrezca lo suficiente, no se invertirá, y si no se invierte, la demanda agregada cae, y si la demanda agregada cae, nos volvemos todos más pobres. Con lo cual, Keynes a largo plazo promueve que, como el sector privado será incapaz de invertir tanto como hace falta para estabilizar la economía, sea el sector público quien invierta todo lo necesario. También pues, propone crear monopolios, porque ahí cae menos la rentabilidad, etc. Pero es que además Keynes supone que a corto plazo, y eso sería su explicación del ciclo, la eficiencia marginal del capital es muy volátil, los animal spirits y todo esto. Es decir, que, bueno, como los empresarios tienen expectativas que van cambiando de manera pues, muy rápida, pueden declinar, invertir y demás. Bueno, esto no es ni mucho menos así. En una empresa, parte de... o la manera que tienen los empresarios de contrarrestar esos cambios en las expectativas es a través del instrumento de las amortizaciones. Cuanto antes amorticen su equipo de capital, más rápidamente podrán adaptarse a los cambios. Keynes, sin embargo, es absolutamente contrario a que se amortice más capital del que se deprecia, porque dice que entonces eso va a parar a ahorro y se reduce la renta de la sociedad, cuando precisamente es uno de los instrumentos que tienen para combatir la volatilidad de la eficiencia marginal del capital. Y en bolsa, que es lo que trata Keynes, de que la bolsa es un casino, los especuladores van pues, manipulando el precio de las acciones conforme a expectativas cambiantes, bueno, realmente la influencia de la bolsa a corto plazo sobre el nivel de inversión es insignificante, y a largo plazo es más que discutible que el precio de las acciones se determine por la volatilidad o por las expectativas de los inversores, y sí, en cambio, por su valor fundamental, y bueno, ahí simplemente remito a Graham y a los value investors. Entonces, la hipótesis de Keynes, que es muy parecida a la de de que la eficiencia marginal del capital va cayendo conforme se acumula capital, es falsa. Bueno, empíricamente es falsa. Aquí tenéis la eficiencia marginal del capital, o la rentabilidad del capital, mejor dicho, en Estados Unidos.
aquí tenéis todo el capital acumulado y veis que básicamente se mantiene entre el 8 y el 6%, que vendría a coincidir, bueno, oscila por las manipulaciones de los tipos de interés y demás, pero bueno, está en una franja en torno al 8-6%. Y bueno, y a largo plazo no tiene por qué decrecer, porque bueno, quienes sepáis un poco de teoría del capital de Lachman, pues bueno, ya sabéis que los bienes de capital son complementarios y por tanto los rendimientos pueden ser incluso crecientes en determinadas empresas. Bueno, y por último, el otro elemento que distorsiona o que hace que la demanda de inversión sea inferior a la que garantiza el pleno empleo es el tipo de interés. Keynes, como ya os he dicho, considera que cada bien tiene su propio tipo de interés. Por ejemplo, en trigo, pues si hoy se intercambian 100 de trigo por 110 de trigo mañana, el tipo de interés del trigo será el 10% en unidades de trigo, no el 10% de dinero. Bueno, entonces, básicamente lo que Keynes dice es, todos los bienes tienen su propio tipo de interés, con lo cual, cuanto más produzcamos de esos bienes, cuanto más invirtamos en esos bienes, el propio tipo de interés de cada bien irá cayendo, con lo cual los recursos se irán concentrando en aquellos bienes que tengan una mayor rentabilidad. Pero el problema es que hay un tipo de interés que para Keynes no cae, o no cae lo suficiente, y es el tipo de interés del dinero, porque el dinero no se puede producir, y como no se puede producir, los factores deberían dirigirse a producir dinero, pero como no se puede producir, quedan desempleados. Entonces, Keynes cree que llega un momento en que la eficiencia marginal del capital de todas las inversiones alternativas cae a niveles muy bajos y en cambio el tipo de interés se queda, pues, por ejemplo, en el 5%, con lo cual no se invierte nada. ¿Por qué? Porque solo se puede invertir en dinero y no tiene sentido invertir en dinero porque no se puede producir. Bueno, no me voy a extender porque ya llevo rato fuera de tiempo. Pero básicamente el dinero sí se puede producir, en patrón oro es claro que se puede producir, las minas de oro. Keynes admite esa posibilidad, pero solo para los países mineros, pero un país que no tenga minas puede exportar y puede comprar oro, por tanto se concentrarían la manera que tendrían de producir oro sería exportando. Y luego la demanda de dinero, que es el otro factor de la ecuación, es decir, el problema del tipo de interés es que la demanda de dinero aumenta y en cambio la producción de dinero no puede aumentar. La demanda de dinero pues se puede racionar de muchas maneras. Primero, la demanda de transacción y de precaución que dice Keynes, él dice que cuanto más ricos seamos, más dinero necesitaremos para realizar operaciones, no es cierto, se pueden ajustar los precios, con lo cual con la misma cantidad de dinero las podemos efectuar, y luego además se olvida de que el sistema bancario crea complementos del dinero. Entonces, ese es un problema importante de Keynes. Y otro problema, y el último, y ya termino, es Keynes considera que el tipo de interés tenderá a ser demasiado alto, sobre todo por la demanda especulativa. La demanda especulativa es aquellos inversores que eligen entre tener dinero o tener bonos, cuando el precio de los bonos ya sea muy elevado, como esperarán que ya no va a subir más, sino que van a empezar a caer, la gente empezará a atesorar oro. Es decir, cuando las expectativas ya son de que los precios de los bonos no suban más, es decir, cuando ya se considera que los tipos de interés son demasiado bajos, los inversores o especuladores atesoran el oro y no lo invierten, con lo cual durante todo ese tiempo el tipo de interés está por encima, etc. Y aquí, como muy bien le recuerda Lachman, parece que Keynes ha olvidado de que hay una operación que es vender al descubierto los bonos, que no hace falta atesorar el dinero si esperamos que el precio de los bonos caiga, que podemos vender al descubierto los bonos sin tocar en nada la demanda de dinero. Por tanto, Lachman admite en algo el argumento de Keynes si no tenemos mercados organizados, pero si tenemos mercados organizados no, porque existen las posiciones bajistas, y si existen las posiciones bajistas no hace falta atesorar oro para hacer caer el precio de los bonos. Y casualmente Keynes centra su argumento y sus críticas en las volatilidades en los mercados organizados, cuando en realidad en todo caso debería centrarse en los otros. Entonces, bueno, el dinero puede producirse y la demanda se puede ajustar. El tipo de interés, por tanto, sigue siendo el precio de los bienes presentes en términos de bienes futuros. Y lo que dice Keynes de que si producimos muchos bienes de capital el tipo de interés llegará a desaparecer no tiene ningún sentido. Y aquí el ejemplo de Kirchner es clarísimo. Es decir, si un bien de capital produce a lo largo de 20 años una suma total de rentas por 1000 unidades monetarias, hoy su precio nunca será de 1000 unidades monetarias, será una cantidad inferior. Y esa diferencia entre el precio actual y la suma de las rentas futuras es lo que tiene que explicar la teoría del interés. Por muchos bienes de capital que haya, siempre se pagará menos por los bienes de capital que por la suma de las rentas que irán produciendo a lo largo del tiempo.
Por tanto, el tipo de interés no depende de la preferencia por la liquidez, sino que depende de la preferencia temporal. Y eso es todo.